Muy buenos días, iglesia. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hermosa mañana que el Señor nos regala cada día y cada miércoles y cada domingo pues estamos aquí para dar la palabra del Señor. Y hoy tenemos un tema muy bueno. Siempre que el Señor nos habla, no podemos decir esta palabra le pega a alguien, sino nosotros decir esa palabra es para mí, porque así que nosotros somos bendecidos, porque la palabra de Dios, todas son buenas, todo es bueno de la palabra del Señor. Nos tenemos que comer el cordero completo, enterito, no el pedazo que nos guste, sino toda la palabra es hermosa, la de corrección, la de dádivas, la de protección, todas son buenas, porque cuando aplicamos a ella en determinado momento, nos toca corrección, nos toca bendición, nos toca guianza, nos toca una parte de cada una de ellas. Entonces siempre son buenas para nosotros, y cuando Dios manda la palabra es porque Él sabe que el pueblo de Dios la necesita. Amén. Vamos a trabajar hoy. Yo siempre digo vamos a trabajar porque estamos trabajando para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estamos aquí en la tierra para ser útil para Dios, trabajando con su pueblo, con su rebaño, con todo lo que nosotros tenemos que dar de parte de Él. Y hoy el tema, yo le puse este tema porque me gustó, porque me tocó mucho y me encantó. Y yo le puse, decido hoy dejar el fruto de la carne y agradar a Dios dando frutos del Espíritu Santo. Ese es el tema de hoy y vamos a disfrutarlo, vamos a sentirnos parte de este cambio que vamos a tener con la palabra de Dios. Y dice la palabra en Gálatas 5:12, dice así: así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviremos. Porque todo lo que somos guiado del Espíritu de Dios, los tales somos hijos de Dios. Porque todos habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. Mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Las obras de la carne y el fruto del espíritu, dice el 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que querráis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estéis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de la cual hoy os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
obras de la carne, vamos a hablar hoy, versus frutos del Espíritu, que lo estamos viendo en Gálatas 5, del 16 al 26. Usted puede encontrar todos estos versos bíblicos que vamos a tratar hoy. Para esta prédica estudio, Pablo va a expresar y a contrastar el tremendo antagonismo entre el espíritu y la carne. Es decir, el vivir en Cristo con un andar y un vivir continuamente regulado por la acción, influencia del Espíritu Santo con los deseos del Espíritu, o el vivir y andar en la condición natural y no redimida o regenerada del ser humano con los deseos de la carne. Pablo expresa la tremenda oposición y rivalidad que hay entre el fruto y la carne y el espíritu. El gran problema de andar en la condición natural y no redimida o regenerada del espíritu con los deseos de la carne, como dice en Gálatas, digo pues andad, alude a un caminar continuo y habitual y no esporádico. Nosotros no podemos caminar constantemente en los deseos pecaminosos de la carne, constantemente, y no vernos regenerados, no vernos que Dios ha hecho un cambio en nosotros. Tenemos que dar fruto de arrepentimiento. En el espíritu tenemos que vivir que la gente note el cambio que nosotros hemos adquirido en el Señor. Los deseos de la carne, es decir, de la condición natural humana, no redimida del hombre caído, depravado y con una condición pecaminosa. Porque el deseo de la carne es contra. Es una oposición entre dos formas de vivir. El espíritu y la carne están opuestos el uno al otro, chocan. Por eso la persona se siente insatisfecha cuando no ha logrado un propósito completo en el Señor, porque el mismo Espíritu nos dice que estamos mal. Entonces estamos constantemente en una batalla, fluyendo, queriendo agradar a Dios y a la vez la vida que nos atrae, la pecaminosa, tienen choque, tienen el Espíritu te va diciendo, lo hiciste mal, no está bien lo que hiciste. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, no pueden estar juntos. Y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que querráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, es decir, si nuestro espíritu obra bajo la acción continua del Espíritu Santo, no estáis bajo la ley, pues nos eleva a un nivel más alto y a una esfera de la gracia del Señor. Y manifiesta, es decir, obvia, y ante todos, pues se conoce bien, son las obras de la carne, las de la naturaleza pecaminosa que distorsionan la relación entre el ser humano y Dios y entre los seres humanos. Es algo que nos hace sentir mal en relación con la humanidad, con Dios
y con nosotros mismos, porque el Espíritu nos gime dentro diciéndonos que no lo estamos haciendo bien. Entonces, esos frutos pecaminosos de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, brujería, enemistades, pleitos, discordia, celos, iras, contiendas, rivalidades, disensiones, herejía, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. La lista es innumerable. No acabaríamos nunca de mencionar la lista de los frutos de la carne. Y estos van a permanecer hasta que Cristo venga a buscarnos. Por eso tenemos que estarnos limpiando diariamente con la palabra y honrando a Dios para que podamos vencer la tentación tan fuerte que son los frutos de la carne. Tales cosas no heredarán el reino de Dios. Efesios 5:5. Mas, en cambio, el fruto del Espíritu está en singular. Es una unidad procedente de la gracia de Dios y no de obras. ¿Por qué? Porque las obras son conocimiento o ideas humanas. Entonces, ¿cuáles son los frutos? Cada creyente es conocido por su fruto. Una evaluación constante por las personas del mundo es por el fruto que nos van a conocer. Porque una nube de testigos nos rodean y nosotros tenemos que tener cuidado de decir que somos cristianos y los frutos de la carne son lo que salen más que los frutos del Espíritu. Por eso hay que ir trabajando el no dañarnos, que resalga tanto esos frutos o ninguno. No son buenos. Dios también tiene en cuenta el fruto que estamos dando nosotros sus hijos. Se habla de dos clases de frutos en el creyente: carne y espíritu. Pues el resultado natural de la dependencia del Espíritu Santo, de andar en Él y no de esfuerzos propios. El amor, el gozo, la alegría, la paz, paciencia, la benignidad, la amabilidad, bondad, fe, fidelidad, mansedumbre, humildad, templanza, dominio propio. Con tales cosas no hay ley. No hay ley. No hay ley. Nadie te va a meter preso porque le hagas un bien a una persona, porque cumpliste con las leyes terrenales, todo lo que hace lo hace correctamente, guiado por el Espíritu Santo. Y Dios respalda. Aunque ahora en este tiempo a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, pero Dios respalda la verdad. Dios respalda cuando tú quieres agradarle y quieres hacerlo mejor para el Señor. Entonces, si tú cumples la palabra, esa misma palabra te va a defender. El Espíritu Santo te va a defender y no va a tener que hablar nada, porque Dios va a dar la cara por ti. Pero los que son de Cristo han crucificaron, viene de cosas pasadas. Ya nosotros crucificamos todos nuestros pecados con Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Con Él estoy juntamente crucificada. Ya mis pecados fueron crucificados. Yo no lo puedo sacar todos los días y estar matando a Jesús todos los días.
Yo no puedo hacer eso, ya Él pagó el precio por mí, yo tengo que honrar ese sacrificio tan hermoso que Jesús pagó por mí. Y yo honrarlo y amarlo y respetarlo y no hacerlo sufrir, sino siempre estar agradando su corazón como hija que lo obedece. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vivimos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Para nosotros poder gozar del cielo, tenemos que pagar un precio aquí. Usted no puede entrar a una fiesta sin haber pagado un precio. Entonces nosotros tenemos que pagar el precio de ir a ese cielo, a disfrutar de lo que Jesús también padeció aquí para estar al lado, a la diestra de su Padre. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, asimismo lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado conjuntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, ni de nosotros. Porque así como Él murió y resucitó, nosotros también con Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas, en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6 del 1 al 11 leí. Si vivimos por el Espíritu, si estamos viviendo en Él y Él nos da vida, andemos también por el Espíritu, dependiendo únicamente de Él para producir el fruto. No nos hagamos vanagloriosos, buscando egoístamente nuestra vanagloria personal, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. No es justo, no es de Dios. La envidia no es de Dios. El irritarnos constantemente no es de Dios. Solo hay un permisito que el Señor dio. Airaos, pero no pequéis. Y que no venga la noche y nosotros estemos guapos todavía. Porque estamos todavía en la carne y nos enojamos. Pero que no lleguemos al pecado en un enojo. Y que no se ponga el sol sobre nosotros sin haber pedido perdón. Hay personas que no aceptan el perdón, pero tú perdonas, porque la sanidad del perdón es para ti, es para mí. Entonces, es un antagonismo entre el espíritu y la carne. Dice Gálatas 5 del 16 al 18, dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí
para que no hagáis lo que querráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Como hemos dicho anteriormente, Pablo tajantemente expone el antagonismo, la oposición y la rivalidad que hay entre el choque de estas dos, espíritu y carne. Es decir, la naturaleza depravada, caída y pecaminosa. Qué triste que nosotros nos dé tanto trabajo arrepentirnos, tanto trabajo para agradar a Dios, cuando nos lo da todo, cuando estamos apurados, que pedimos ayuda a Él y Él viene y nos ayuda y nos socorre, y nosotros no somos quienes para agradar su corazón y hacer lo que no nos gusta hacer, que es hacer el bien que Él quiere que nosotros hagamos y tener una santidad que es la que Él quiere que nosotros tengamos. Y eso nos da trabajo, llegar a esa magnitud y plenitud de agradar a Dios a causa de que Él se merece más que eso. Porque tenemos que hacer un depósito en el cielo con nuestra conducta. Para cuando usted clame, no se cierren los cielos con bronce, sino que sean abiertos y se extienda la mano de Dios sobre nosotros. Y nos ayude y nos socorra y nos saque del lodo cenagoso. La libertad a veces puede desencadenar en libertinaje. Pero el Espíritu Santo nos capacita para vencer en los deseos de la carne, cuando nos sometemos de forma permanente a su poder y dominio, es decir, cuando estamos sometidos a su control y a obediencia. ¿Quién nos impulsará a ir por el camino de Dios, a cumplir su perfecta voluntad? El Espíritu Santo es que nos ayuda a nosotros en nuestra debilidad. Antes de nada debemos tener en cuenta que todos los creyentes tienen la presencia del Espíritu Santo y habita en ellos. Efesios 1:13, Romanos 8:9 y 1 Corintios 6:19 al 20. Te puede encontrar todas estas cosas. Vamos a leer Efesios 1:13. En Él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Romanos 8:9 dice: mas vosotros vivís según la carne, sino según el Espíritu. No vivir según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, ¿cómo nosotros con nuestra boca decimos Señor, Señor, pero no lo obedecemos? Entonces decimos que sí, que nos bautizamos y que tenemos el Espíritu Santo, pero el que está mirando nuestra conducta no está viendo a una persona llena del Espíritu Santo. Está mirando a una persona que no está en el Espíritu. Está en un allante. Está fingiendo una santidad que no es cierta, porque nuestra santidad debe ir caminando conforme a nuestra conducta. Nuestros pasos tienen que ir dejando huellas de sanidad a los demás, no de heridas. Porque mire qué delicado es este versículo. Efesios 1:13, se lo voy a leer de nuevo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de la promesa. Fuimos sellados con ese Espíritu. Entonces, le voy a repetir de nuevo porque es muy interesante. Romanos 8,
8:9. Dice, mas vosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ti y en mí. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, no es del Espíritu Santo, no le pertenece al Padre. No estamos haciendo nada para honrar la Trinidad. No estamos honrando el Espíritu de Dios, quien es que está ahora en la tierra guardándonos y ayudándonos. No lo estamos honrando con nuestra conducta. Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? ¿Por qué habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No tenemos derecho a hacer con nuestro cuerpo lo que querramos. Dice la palabra que nuestro cuerpo le pertenece a Dios y mora el Espíritu Santo. Si ya yo me bauticé, me convertí a Cristo y tengo ya el Espíritu morando en mí, yo no me pertenezco, mi cuerpo no me pertenece. Por eso hay problemas. La carne con el Espíritu, porque yo le di permiso para que morara en mí, pero yo hago lo que yo quiera. Entro a mi cuerpo donde yo quiera, hago lo que yo quiera, pero el Espíritu no puede entrar donde tú quieres entrar con la carne. Entonces no podemos tener el Espíritu Santo contristado. Eso es pecado. Eso es malo. Hay un principio espiritual en estos versos, y es el andar o vivir controlado por el Espíritu, es decir, como una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17. Somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas. No dice algunas, dice todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Dice lo que acabo de decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero encontramos una oposición entre nuestro espíritu, lo que está siendo santificado, y nuestra carne, nuestra naturaleza caída y pecaminosa, santificándonos por un lado y el enemigo atacándonos con la santidad, para que caigamos, para que hagamos sentir mal a Cristo, como que Él no pagó un precio en la cruz del Calvario y lo avergoncemos. Nos avergonzamos nosotros porque Él está en gloria. No hay nada, absolutamente nada en común entre el Espíritu de Dios y las tentaciones, deseos y operaciones de la carne, salvo que ambas luchan a la vez que cohabitan en nosotros, hasta que muramos y partamos a la presencia del Señor, o Él venga en gloria antes y seamos glorificados. El Espíritu de Dios no se preocupa por mejorar las tentaciones naturales y carnales del hombre, sino que las tiene directamente por muerta, gracias a la muerte de Cristo en la cruz. Entonces nosotros crucificamos nuestro yo, nuestros deseos y pasiones el día que decidimos conocer a Cristo como Salvador y bautizarnos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Vida de esclavitud a nuestros deseos o vida de libertad bajo el control de Dios. ¿Cuál prefieres? Por ello, dentro de todos y cada uno de nosotros, los cristianos, hay un terrible conflicto con el cual no podemos hacerle frente según nuestra fuerza y el que el mismo Pablo padeció y sufrió
y describe en Romanos 7, ya que dentro de cada cristiano vive y tenemos dos naturalezas, la vieja y pecaminosa y la nueva espiritual que tenemos. Y lo hacen en una incesante lucha de intereses contradictorios. No podemos tener al Espíritu Santo en eso. Tanta lucha porque no puedo dejar esto. No, eso es mentira. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo. El Espíritu Santo gime por mí. El Espíritu Santo es mi ayudador. No digan que no se puede. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo quiero hacer el bien, pero no quiero. Es la carne que está hablando, el espíritu quiere, está vivo ahí queriendo ayudarnos. Y la carne diciéndote, tú no puedes, no vas a poder, eso es muy fuerte para ti. Entonces, mira cómo él dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No lo quieren hacer. No quieren hacer el bien, no quieren santificarse, porque la lucha es tan grande que se inclinan más hacia el fruto de la carne, sabiendo que el Espíritu Santo nos ayuda. Y dice así, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Hay que luchar para agradar a Dios, que el Espíritu Santo nos ayude a agradar al Señor, a honrarlo. Fue un precio muy caro que pagó. ¿Cómo conseguir la victoria en esta lucha? Número 1, con un diagnóstico real, no basado en nuestro engañoso y perverso corazón, sino a través de la meditación de la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, dice Hebreos 4:12. Número 2, con el auxilio del Espíritu Santo, no contristándolo y andando continuamente haciéndolo sentir mal, sino que continuamente andemos con Él y para Él. El estando muerto con Cristo, se muere la carne, es crucificada también. El verso 18, el cual tiene cierto paralelismo con Romanos 6, nos dice que los santificados no están bajo la ley, sino en un nivel más alto, están dentro de una esfera de gloria. Qué lindo es llegar a ese nivel, pero cuesta mucho. No todo el mundo quiere llegar a ese nivel porque hay que dejar muchas cosas que la carne te dice, ay no me saques todavía de aquí.
Pero hay que decirle fuera, fuera en el nombre de Jesús, deseos perversos, pecaminosos que me llevan a la condenación. Romanos 6, 14 y 15. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. La ley no tiene nada que ver, ni nada que hacer allí, donde el fruto de la obra de Cristo se vivifica plenamente en la vida del creyente, por continua operación del Espíritu Santo. Aquí está la clave. El Espíritu Santo está de continuo en nosotros y es quien nos ayuda en nuestra debilidad. Dejarse guiar por el Espíritu Santo garantizará la libertad frente a la ley, ya que hará libremente lo que está bien, movido por un deseo y un amor de agradar al Señor y no por la ley. Pues la ley está relacionada con nuestra carne. Eso lo podemos ver en Romanos 7:5, y nuestra carne está totalmente en contra de nuestro espíritu. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte, dice Romanos 7:5. Pablo comienza con las obras, pues demandan acción por parte de la persona. Esto demanda acción. Esto demanda un querer como el hacer en nuestra naturaleza, porque manifiestas son las obras de la carne, las cuales distorsionan nuestra relación para con Dios y contra el prójimo. Tu prójimo es la próxima persona que está a tu lado. Ese es el prójimo, el cual es el propósito por lo cual Pablo escribió esto. ¿Cuál es el propósito que le vamos a sacar en esta mañana? Ayudar a los Gálatas, eso era lo que Pablo quería, a distinguir entre las personas muy promiscuas y perverso, que le brotaba la carne no regenerada, y el bendito fruto que produce el Espíritu Santo en la vida, en los genuinos creyentes que se han entregado al Señor. Él le quería enseñar a los Gálatas cómo tenían que tener su conducta. Y dice Gálatas 5, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, envidias, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oiga cómo dice este verso bíblico. Ya lo leímos más arriba, ahora lo estamos leyendo más abajo. Y dice, como les he dicho antes, o sea, se lo he repetido. Y Jesús siempre decía, de cierto os digo. Cuando ustedes escuchen eso en la Biblia, que ya lo está repitiendo varias veces, y eso no es bueno, que el Señor esté repitiendo mucho. Porque que eso le pegara a otra persona que todavía no ha cambiado, pero si ya lo está repitiendo mucho, yo lo estoy también siendo reincidente en el pecado, pues me está pegando a mí. Y no es bueno que esa palabra en este momento me esté pegando a mí. Yo tengo que ir menguando y que Cristo crezca grandemente en mí. Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Aleluya. Pablo procede a dar una repugnante lista de pecados característicos de una humanidad no redimida. Y los clasifica en 3 áreas o grupos: pecados de índole sexual,
de índole religioso y de relaciones humanas. 3 renglones: sexual, religioso y humanas. Se puede ver además otra lista como Romanos 1:24 al 32 y 1 Corintios 6 del 9 al 10. Pecados sexuales, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, fornicación, alude a toda actividad sexual ilícita fuera del matrimonio. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 5. Incluye adulterio, relaciones sexuales, homosexuales, bestialismo, incesto, prostitución, lascivia, que abarca todo movimiento insolente, desordenado y caprichoso, que atenta contra la buena costumbre y normas morales y sociales, es decir, es una falta de moderación. Inmundicia alude a la impureza sexual y atracción a la pornografía. Adulterio no figura en el original. Esas son las inmundicia, toda impureza sexual, pornografía. No, yo no veo pornografía, pero vi una película donde 2 personas que ni siquiera son familia, ni siquiera son esposos de verdad, plenamente lo vi desnudo en sexo. No, yo no veo pornografía, pero todo lo que me es lícito, pero no todo te conviene. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. No todo lo puedes ver. Tus ojos son la lámpara del cuerpo. No puedes ensuciarte en las redes mirando sexo, besos prosaicos. Tus ojos son de Jesús. Ahora, si lo estás viendo, perdóname, no eres cristiano, no eres cristiana. Si estás mirando pornografía, no eres cristiano. Porque Jesús, el Espíritu Santo, no va a estar ahí contigo mirando eso. Él es santo, santo, santo. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo 15:19, Marcos 7:21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, fornicaciones, homicidios, pecados religiosos que atacan directamente contra Dios, la idolatría y la hechicería. Idolatría alude a la sustitución del culto a Dios por una figura o un ídolo que se antepone a Dios en nuestro corazón. La idolatría no es a un santo simplemente. La idolatría puede ser tu casa, tu carro, un hijo, un esposo, una esposa, el dinero, los viajes, que no lo amas como un regalo de Dios, sino que antepones a Dios por encima de eso, y eso es más importante para tu vida que del Señor. Entonces eso es idolatría, lo que antepongo ante Dios es idolatría. No es a un santo solamente, es a todo lo que atenta la atención a Dios. Disfruta todo lo que Dios te dio, pero no en idolatría, no poniéndolo primero que Dios. Dice Hechos 19:19. Asimismo, muchos de los que habrían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Oye eso, escuchen esto, dice así: muchos de los que habían practicado magia trajeron los libros y lo quemaron todo lo que se ganaban con esa hechicería, y todos los libros y todo ese gasto de prácticas demoníacas que no era Dios.
hallaron que era 50,000 piezas de plata. Eso era un dineral. Dineral. Apocalipsis 13:15 dice: y se permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a los que no lo adoraren. Imagínense, eso va a ser Satanás cuando no estemos aquí. Las imágenes van a hablar y él va a ser el que lo adoren. Ah, tú no adorabas imágenes, ven, ahora tú me vas a adorar a mí. Yo soy ahora el rey de aquí, de la tierra. Segunda de Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Ese es el anticristo. O es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Miren algo que investigue. Hechicería. Su nombre es farmaquía. De ahí se deriva farmacia, que alude al empleo de droga, artes, magia, como ocultismo, brujería y magia, en las cuales facilitaban la comunicación con sus falsas deidades. Pecados procedente del yo. La caída de Génesis 3 supuso que el yo humano marcase su propio rumbo sin someterse a Dios y a su voluntad, así como tampoco tener o tomar en consideración hacia el semejante. La buena educación o la disciplina de una sociedad bien ordenada y establecida pudiera apaciguar o frenar algo. Está claro que partimos desde una actitud de rebeldía frente a Dios y en oposición frente al prójimo. Venimos con eso en la carne desde Génesis. El no sometimiento. Queremos todo lo que nos pueda ayudar a buscar todo lo que no tengamos problemas, no tengamos compromiso con Dios. Yo quiero mi cosa que yo la pueda manejar y la pueda llevar a mi manera, a mi gusto, pero Dios conmigo no, tú allá y yo aquí, no. Somos dependientes de Dios, no podemos hacer nada sin el Señor. ¿Por qué? Porque la carne, sus frutos son contienda y herejía, fruto de un corrupto enojo. Vemos que hay enemistades que resultan en contiendas y pleitos, celos, son un resentimiento odioso, de ira, explosiones incontroladas, de hostilidad, carente de dominio propio. Y Dios no nos ha dado un espíritu de temor para no querer hacer las cosas porque Satanás no pone miedo, sino que nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Entonces decimos, no, yo no tengo control con eso, yo no puedo. Sí podemos, porque la palabra dice que nos ha dado un espíritu que podemos tener el control y el dominio propio sobre nuestra vida pecaminosa, porque el Espíritu nos ayuda. Amén. Borracheras y herejías, a ídolos paganos y otras cosas semejantes. Alude a que la lista no acaba de tanta que tiene, de tanta. Como consecuencia a una vida caracterizada de forma habitual, marcada y continua, es
que no heredarán el reino de Dios. Incompatible con el reino de Dios, los pecados. No entra nada. El único pecado que ha entrado al reino de los cielos es la marca de Jesús, porque allá todo es santo. Ese es lo único que hay en el cielo que está fuera de lo normal. Son las marcas de Jesús, porque así Él regresa con esas marcas para que lo reconozcamos. Aleluya. Dios es bueno, muy bueno. Pues debemos diferenciar tal conducta o patrón de vida a una puntual caída, donde debemos pedir socorro en arrepentimiento a nuestro abogado, defensor, que es Jesucristo. Ayúdanos, yo no puedo, pero ayúdame, sácame de esto. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Por el fruto se conocerá el árbol. Mateo 7:15 al 23. Te leo eso al paso. Y por eso la Biblia nos manda a autoexaminarnos para ver si estamos en la fe. ¿Cómo usted va a decir que usted no sabe si usted está mal? Claro que sí sabemos cuando está mal. Cuando una persona está mal, lo sabe porque el Espíritu gime dentro de ti diciéndote que lo hiciste mal. Eso que no te deja dormir, eso que te hace sufrir porque hiciste algo y te pasas la noche pensando en eso, no te sientes cómodo, no te sientes cómoda porque eso te está acabando el alma. Es el Espíritu Santo diciéndote, no me gustó, está muy mal. Por el fruto se conocerá el árbol. Los frutos que estemos dando, eso va a decir que nosotros creemos que sembramos uva, pero estamos recibiendo espina. Entonces no estamos actuando como Dios quiere. No estamos actuando. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Si tú estás reprobado, entonces que tú te vas a dar cuenta que tú no estás mal, porque la lepra te está comiendo y no te estás dando cuenta que el pecado te está comiendo. Porque ya cuando no tenemos el Espíritu Santo, entonces Él es que nos dice que estamos mal. Entonces si no queremos que Él esté con nosotros, ¿quién nos va a dirigir? ¿Quién nos va a dirigir si no es el Espíritu de Dios? Aleluya. Ya que la gracia y el perdón de Dios está disponible para todos, como en la parábola del hijo pródigo, que no resistió más vivir en pecado y volvió arrepentido y humillado a la casa del Padre, reconociendo, Padre, pecado contra ti y contra la tierra, contra mi papá de mi casa y contra el papá del cielo. Me arrepiento. Pablo ahora va a encontrar esta repulsiva lista en el fruto del Espíritu, es decir, con el resultado natural de depender y de andar en el Espíritu Santo, que es quien los produce y no nosotros por nuestro esfuerzo. Nosotros con el Espíritu Santo no tenemos que esforzarnos para portarnos bien. Él nos ayuda. Él es nuestro ayudador, nuestro sanador, nuestro consejero. Todo es el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu Santo controla, gobierna y dirige la vida del creyente, da como resultado o produce en él 9 características o aptitudes conectadas entre sí y que Cristo las llevó al clímax durante su vida terrenal aquí. Por algo, el Espíritu Santo nos está haciendo cada vez más como el Hijo y menos como nosotros.
Como dice en Romanos 8, 29, santificación, santificación, necesitamos santificarnos. En Cristo se ha manifestado de una forma continua, total y plenamente el fruto del Espíritu. Pero cualquiera que sea guiado por el Espíritu, del Espíritu es. Que sea santificado por Él, también llevará el fruto del Espíritu. Si nos dejamos santificar por el Espíritu Santo, vamos a llevar su fruto de paz, amor, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Todo eso lo vamos a llevar. Todo. Qué lindo es el Señor. Qué lindo. Qué bello es Dios. Tenemos que llevar esa vida en nosotros a través del Espíritu Santo y permanecer en Él, como dice Juan 15:4. La lista. Vaya tomando la lista de todos esos frutos y de todos esos cambios que usted, todos estos versos que se han dado, puede hacer un gran acúmulo para cambiar cosas que usted no puede. Porque ese es el amor ágape. Es el más importante, que Pablo lo analiza en 1 Corintios 13, del 1 al 7, y alude al respecto: devoción y afecto voluntario e incondicional, sacrificándose uno mismo en pos del prójimo. Todas las demás virtudes emanarán de este amor. Gozo es la plena satisfacción que brota de nuestra relación con Dios. Es una plena felicidad que descansa y se basa en Él y sus promesas, aún en las circunstancias más dolorosas y adversas. Juan 16, 20 al 22. Paz es la calma interior como consecuencia de la salvación, la justificación y de una relación vital con Dios, donde se refleja no solo el tenerlo todo, es estar de mano con el príncipe de paz. Ahí está todo, ahí está todo. Esa es la calma, esa es la paz que da saber que somos salvos. No tiene nada que ver con las circunstancias personales ni temporales. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, 28. Nuestra actitud hacia el prójimo. Nuestra actitud hacia el prójimo, paciencia, longanimidad, largura de ánimo, es la capacidad para soportar ataques infringidos por otros y aguantar tranquilamente situaciones irritantes o dolorosas. Es decir, es una actitud que no se irrita fácilmente. 1 Pedro 2:23. Benignidad es la amabilidad sincera hacia los demás, es decir, todo lo contrario a un trato duro y áspero. Así trata el Señor a los creyentes. Lucas 7, Mateo 1, 28 y 29 y Timoteo 2, 24. Bondad es la excelencia moral y espiritual que inicia actos de bondad. Romanos 5, 7. Es la nobleza de carácter, la raíz de la benignidad. Nuestra conducta cristiana propia, fe o fidelidad, no es el medio por el cual recibimos la salvación, sino que es la actitud que da crédito y fidelidad a nuestra persona. Hay cosas y conductas que no es que te vas a condenar, pero no van a ser agradables ni para ti ni para el que recibe
la conducta tuya. Dios quiere que nosotros demos buen testimonio. Porque no porque voy a ser salvo, voy a avasallar a los demás. Voy a tener una conducta que para mí misma, en mi propia casa, mi conducta de ira, contienda, aunque otros no me estén viendo, pero Dios me está viendo. Tenemos que tener cuidado. Mansedumbre, la actitud de humildad y amabilidad, que a pesar de la ofensa, se somete con paciencia y sin deseos alguno de interés o de vergüenza. Es un similar a la benignidad. No siendo para nada cobardía ni debilidad. Ay, yo soy guapa, yo soy guapo. A mí nadie me pone de mojiganga. Yo no. Ay, ella es muy tonta o él es muy tonto. Mira cómo se dejó poner así. No. Eso no nos hace sentir a nosotros nuestra conducta buena y ser pacificadores. No nos hace sentir que somos cobardes ni estamos en debilidad. Templanza o dominio propio. Alude a restringir las pasiones y apetitos. Primera de Corintios 9:25, segunda de Pedro 1:5 al 6. Es autocontrol de la carne. Contra tales cosas no hay ley. No necesita una ley externa para producir oportunidades o una conducta que agrade a Dios. Romanos 8:4-6. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por lo que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparnos del Espíritu nos hace dormir bien, porque es vida y paz. Entonces los frutos de la carne no nos dejan vivir en paz. Y eso son lo que a la gente le gusta. Es increíble. A la gente le gusta lo contrario. Pablo va ahora a citar un versículo que se puede entender a la luz de Romanos 6, del 1 al 11, Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuándo fue crucificada nuestra naturaleza pecaminosa? En la cruz. En esa cruz de Cristo, nombre tan bello, me encanta. De Cristo se llevó a cabo nuestra muerte en la carne, poniendo fin a su poder para reinar sobre los creyentes. Aunque la carne ya ha sido ejecutada en la cruz con Cristo, aún libramos una batalla espiritual dentro de cada uno. Eso está en Romanos 7, del 14 al 25. Usted lo estudia al paso. La cual seremos librados de ella en la glorificación. Romanos 8:23. Aunque andamos en el Espíritu, podemos agradar a Dios en este mundo. Cuando Cristo fue crucificado, el creyente fue crucificado al mismo tiempo y ha sido unido al Cristo vivo, resucitado y ascendido. Y la victoria solo se obtiene rindiéndose a Él, no luchando contra la ley. Es rindiéndose a Jesús. No es mortificación de la carne en sí como hacían los ascetas, sino el fin de ella con sus pasiones y malos deseos en la muerte de Cristo. Nuestro viejo hombre fue ajusticiado en la muerte de Cristo. Romanos 6:2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en la muerte, en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó los muertos
por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Él pagó un precio para que nosotros anduviéramos en una vida nueva, porque ya las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Pero si ya Jesús pagó por mi pecado, yo puedo pecar hoy, peco mañana, después me porto bien, después me santifico, porque ya Él pagó. Es que tenemos que entender que nosotros, el Señor nos habla de una forma que es diciéndole, yo he creído, o sea, tú me recibiste como tu Salvador y tu dueño, y está leyendo la Biblia y está tratando de tener una buena conducta. Por eso las palabras se ven tan lindas, pero no es justificado para uno que esté en pecado, que quiera hacer lo que quiera, pensando que ya Cristo pagó un precio y que ya puede hacer lo que quiera, salvo, siempre salvo. No es así, hermano. Hay un precio que pagar. Y hay una salvación que se pierde, porque Pablo lo dijo, no pierdan esta salvación tan grande. No podemos perderla. Y si morimos con Cristo, creemos que también vivimos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive, así también vosotros, consideraos muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muerto al pecado, para después poder decir que estamos vivos con Cristo. No nos dice primero, todo está bien, no nos menciona el pecado, no. Dice, nosotros somos considerados muertos al pecado, pero vivimos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que ser muertos. El pecado tenemos que darle sepultura. Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El genuino arrepentimiento de una crucifixión de la vieja y antigua vida de pecado. Pablo lo hará casi de la misma forma como lo comenzó en el versículo 16. Es decir, andando por el Espíritu, pero con una matiz diferente. Gálatas 5, 25 y 26. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superior a él mismo. Acabo de leer Gálatas 5, 25 y 26, Gálatas 5, 16 y Filipenses 2, 3. Y el versículo 26, que viene desde Romanos. El Espíritu Santo nos impulsa a la bondad, a la generosidad, al servicio, a la mansedumbre, y a la vez nuestra carne es tremendamente egoísta y egocéntrica. Vamos a aplicarnos para nosotros hoy una pregunta. ¿La carne o el espíritu?
nosotros mismos o Dios, nuestra vanagloria o su excelencia gloria, las normas del cielo o las inclinaciones de este caído mundo y perverso. Escoger vivir, escojamos el vivir, no irnos sobre lo que acabo de leer. A la manera del hombre caído, depravado y natural, siguiendo las corrientes y las modas de este mundo. Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. O guiado por el Espíritu Santo en consecuencia a nuestra posición en Cristo. Pero si escogemos esta, debemos andar por el Espíritu, no satisfaciendo la carne y cayendo en el libertinaje. Con esto terminamos y vamos a elevar una oración de que podamos entender que Dios está llamando a un pueblo, que Dios está llamando a una iglesia que todavía no ha venido a buscar porque no estamos preparados, porque Dios está dando oportunidad a aquellos que no conocen la verdad. Necesitamos cambio. Necesitamos entregar la vida pecaminosa, nuestra mente, de querer hacer lo que no debemos hacer, de darle el gusto y el permiso al cuerpo y a la mente que quiere hacer lo que realmente tú no quieres hacer, pero la carne lo invita y te hace pecar. Señor, yo te pido en este momento que tu pueblo, tu iglesia, sea transformada a una iglesia hermosa, a una iglesia limpia, que entrega sus pasiones y deseos para agradarte en el Espíritu, para que tu Santo Espíritu guíe nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que está en la tierra y que un día no va a estar más, porque se irá junto con el pueblo. Y no va a haber Espíritu Santo que redarguya y que haga entender tu palabra. Dará trabajo entenderla, porque ya el Espíritu Santo, quien es que te lleva toda verdad, no estará en la tierra. Aprovecharlo mientras podamos sentirlo, sentir tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este día, y bendice cada persona que vea este video. Sea bendecido de parte de la Trinidad perfecta del cielo. Guarda cada familia, Señor. Provee sus necesidades, Señor, espirituales y materiales. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo. Muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. En el santo y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia.